Código Nacional de Procedimientos Civiles y Nacionales. Hoy nos toca hablar sobre nuestro juicio oral familiar. Antes de abocarnos a este juicio, vamos a hacer una pequeña remembranza porque nos va a servir para que podamos ver las diferencias entre un juicio y otro, es decir, el que vimos el día de ayer y el que vivimos el día de hoy. La sesión pasada hablamos sobre nuestro juicio ordinario civil, establecido a partir del artículo 456 de su Código Nacional. Hablamos de la existencia de dos audiencias, que es la preliminar y la audiencia de juicio. Decíamos que para la audiencia preliminar, esta se señala una vez que ha quedado fijada la litis dentro de los 15 días siguientes a que queda fijada. Y este auto que señala la fecha para su audiencia es medular, porque a partir de aquí recuerden que las promociones ya no son escritas hasta que se dicta la sentencia. Y si piden aclaración, ahí sí ya la aclaración puede ser por escrito. Entonces, a partir de que se dicta el auto donde se fija esta audiencia, entonces nos quedará promover de manera oral en las audiencias. ¿Cuál era la intención de sus promociones? Al inicio de su audiencia, todas las que van encaminadas a darle impulso a su procedimiento, y al final, antes del cierre de su audiencia, aquellas promociones de trámite que no tengan que ver con el impulso de su proceso. Hablamos de la depuración procesal. Todo lo que concierne a esta depuración está en el artículo 459 de su ley, de su Código Nacional. 460, lo concerniente a la etapa de conciliación, la depuración del debate, 462, la admisión de pruebas, 463, y la citación a la audiencia de juicio, que deberá establecerse esa fecha en un plazo que no exceda de los 40 días hábiles, está previsto en el artículo 466. Es importante que no perdamos de vista que aquí tenemos dos audiencias, preliminar y de juicio, y la preliminar tiene estas etapas que ya hemos referido: depuración procesal, su conciliación, la depuración del debate, la admisión de pruebas y la citación de las partes a la audiencia de juicio. No lo pierdan de vista, porque cuando hablemos ahora del juicio oral familiar, la audiencia se divide en dos etapas diferentes, una que es grabada una que no es grabada y otra que sí es grabada, tan solo hablando de la primera audiencia, que es la preliminar, lo que no tenemos en este juicio ordinario civil. Y otra que es la principal, esa ya es totalmente grabada. ¿Me permiten un minutito, por favor? Les ofrezco una disculpa. Bueno, ahora sí, retomemos.
Les comentaba que entonces iba a haber una diferencia con nuestra audiencia de nuestro ordinario civil oral y la audiencia de nuestro juicio oral familiar. Ya la veremos más adelante. Entonces decía, no pierdan de vista su audiencia preliminar y de juicio en materia civil, que no tiene fase, solamente estos pasitos que ya les definí. O sea, el código no dice, tiene 2 fases y son estas. No, dice, en la audiencia preliminar se van a desahogar tal, la depuración procesal, la conciliación, etcétera. A diferencia de nuestro juicio oral familiar. Bien, hablamos de la fase escrita, que es la postulatoria. Todos los escritos fijatorios de la litis es en la fase escrita. Hablamos sobre los alegatos de apertura, artículo 466. Hablamos de la recepción de las pruebas, que esto sucede en su audiencia de juicio, de los alegatos de cierre, otros doctrinarios los llaman de clausura, 467 es su artículo, y la sentencia definitiva conforme al artículo 468. Y decíamos que hasta el momento en que se dicte esta sentencia, ya las promociones son orales. Después de ello, la aclaración se solicita dentro del plazo de 3 días de manera escrita. Y así lo establece nuestro artículo 468 de la ley adjetiva. Ahora, es importante que aquí haga alusión a 3 aspectos que me parecen importantes, no perdamos de vista. Actualmente, si ustedes solicitan la rebeldía de su demandado cuando no contesta la demanda, actualmente nuestra legislación adjetiva prevé 2 formas de decretarse esa rebeldía: tener por presuntamente confeso los hechos o contestada en sentido negativo. Conforme a nuestro Código Nacional, la única permisión para esa declaración de rebeldía es tenerla por contestada en sentido negativo. Es decir, ya no existe esta presunción de tenerlo por presuntamente confesos de los hechos, salvo prueba en contrario. Entonces, esta es novedad. Esta figura ya no va a existir en nuestro Código Nacional y la única forma para tener por declarada la rebeldía del contumaz es tener por contestada la demanda en sentido negativo. Esta es la primera peculiaridad que me parece importante no pierdan de vista. La segunda peculiaridad es en cuanto al allanamiento. Puede allanarse la parte demandada a sus pretensiones. Si hay un allanamiento total en materia de nuestro juicio ordinario civil oral, lo que sucederá es que se va a dictar una sentencia. Pero para eso se tiene que ratificar el allanamiento ante la autoridad jurisdiccional y entonces se podrá emitir una sentencia. Eso será dentro del plazo de 10 días, una vez que se haya contado con la ratificación del allanamiento. Insisto, cuando es un allanamiento total. Ahora, en materia familiar, si existe un allanamiento, a diferencia de juicio ordinario civil, si existe un allanamiento total, de cualquier manera el juez va a dictar un auto donde admitirá las pruebas que se han ofrecido, en este caso, pues por la parte actora. Se va a citar a una audiencia de juicio, ya no preliminar, es decir, se va a saltar esta etapa el juzgador. Citará una audiencia de juicio, se van a desahogar las pruebas, el allanamiento será considerado. Lo diferente de esta materia familiar es que tenemos derechos de niños, niñas involucrados y a veces también son asuntos que impliquen violencia familiar, sexual o incluso de los niños, niñas y adolescentes. Por eso es que cuando hay allanamiento en materia familiar, ese allanamiento no va a obligar al juzgador a tomarlo en consideración, no lo va a sujetar a resolver conforme al allanamiento. Por eso es que se abre una audiencia de juicio para desahogar las pruebas que hasta ese momento han sido ofrecidas. ¿Sí? Entonces, de manera escrita, se va a ordenar la ratificación del allanamiento en materia familiar. Una vez ratificado, se dictará un auto donde se proveerá sobre la admisión de las pruebas, la depuración procesal, la admisión de las pruebas y se les va a citar a las partes a una audiencia de juicio. En esa audiencia de juicio se va a poder resolver el asunto previo a la valoración de los medios de convicción. Esta es la diferencia ahora entre el juicio oral familiar y su ordinario civil oral, sobre todo el allanamiento. También hay posibilidades de que el allanamiento sea parcial. Bueno, con esta situación estoy un poco en desacuerdo
porque para mí, y de acuerdo a nuestros doctrinarios y juristas por excelencia, el allanamiento es la sumisión expresa a todas las pretensiones de la parte actora. Sin embargo, nuestro Código Nacional maneja un allanamiento parcial. Significa que afirman o aceptan que hayan sucedido ciertas situaciones. Cuando sucede este allanamiento parcial, también le dan un trato especial. También se abrirá la audiencia y también se desahogarán pruebas en caso de que se tengan que desahogar respecto de aquellas circunstancias que no hayan sido objeto del allanamiento. Y la otra peculiaridad, ya llevamos dos, hablamos de la rebeldía, hablamos del allanamiento y la incomparecencia a la audiencia. Hablemos, por ejemplo, de la incomparecencia a la audiencia, alguna de las audiencias preliminar o de juicio en su juicio ordinario civil oral. De acuerdo con el artículo 458, en su párrafo segundo, establece, y ahí sí, ojos, abogados y abogadas, porque ahora da la posibilidad de aplicar una medida de apremio. Artículo 458. Este código establece que cuando el representante autorizado no acuda a la audiencia, independientemente cuál sea, se le podrá aplicar una multa si es que no justifica esa inasistencia. En nuestro Código Nacional le llama justa causa calificada. Es decir, si ustedes no acreditan haber tenido una justa causa calificada así por el órgano juzgador, entonces serán acreedores a una multa. Esta multa va desde, que hasta se los traduje en pesos para que se espanten. No debe ser menor a 20 UMAS, que son 2,262.80 pesos, ni mayor a 60 UMAS, que es de 6,788 pesos con 40 centavos. A discreción del juzgador, aplicará esta multa. Va a suspender la audiencia, la va a diferir y si a la siguiente audiencia no llegan las partes, va a desahogar la audiencia sin su presencia. En materia familiar también se aplicará este tipo de multas para quien no comparezca. Entonces, si se dan cuenta, ya la multa ya no va para las partes como tal, sino también para los representantes autorizados que no comparezcan a la audiencia y que no acrediten justa causa calificada así por el órgano juzgador. Digo, para que puedan tener sus agendas y no se les olvide que tienen audiencias, porque si no van a tener un pequeño problema. Estas son como, y la última peculiaridad, voy licenciado Eddie, la última peculiaridad es en cuanto a que no permiten la lectura de promociones, ¿eh? De acuerdo con el artículo 252, no se permite leer lo que ustedes llevan en papel, sí pueden leer notas, pero solo como si fuera su acordeón, donde llevan ustedes, como si fueran a exponer, chicos, donde llevan sus puntos que van a exponer, pueden leer sus notas, pero no dar lectura íntegra a lo que van a solicitar. Mucho cuidado, sobre todo en los desahogos de sus pruebas. Muchas veces tendemos a que a pesar de que es oral, llevamos nuestro interrogatorio y vamos leyendo el interrogatorio, ya no está permitido, chicos y chicas, así que mucho ojo. Son 4 peculiaridades que rigen ambos juicios orales y en todos los que se prevea la oralidad, esta situación va a prevalecer. Ahora sí, licenciado Eddie, adelante. Gracias, señoría. Esta causa de justificación se puede hacer antes o nos dan garantía de audiencia ustedes ante la inasistencia de alguna de las partes. Tiene que hacerse antes de su audiencia, licenciado. Ya durante la audiencia, lo que usted podría hacer a lo mejor es, recuerden que ya en audiencia ya no podemos hacer nada escrito. Significa que ustedes cuando abran la audiencia, ahí tendrán que hacer valer si hay alguna causa, alguna justa causa para que el juez pueda calificarla. Entonces, por escrito nada, una vez que ya está su acuerdo. Tendrán que esperar que se aperture la audiencia y si, por ejemplo, usted no va a esa audiencia, pues no va a poder justificar. Y tampoco presentar nada por escrito. Entonces, aquí como que el código nos pone una pequeña traba porque yo me pongo a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a justificar si ya no admites promociones por escrito? Si el abogado no va a acudir a la audiencia.
¿Cómo vamos a acreditar esa justa causa, ¿no? Entonces, no sé, lo que me hace pensar es que a la apertura de la siguiente audiencia, o que a lo mejor sí tenga que comparecer la parte que usted representa, y sea esa parte la que pueda aclarar el por qué no está presente, pero aquí yo encuentro un pequeño errorcito en cuanto a los trámites que señala nuestro Código Nacional, porque ahí, al menos actualmente, ustedes pueden presentar su promoción con sus justificantes y no hay problema, pero aquí lo hay porque ya no permiten promociones por escrito. Y no excepciona. Este artículo no dice que puede ser presentado por escrito. Entonces, de acuerdo con cómo está redactado, se entenderá que esa justa causa calificada tendrá que hacerse en la audiencia correspondiente. Bien, estas son las peculiaridades de su juicio ordinario civil oral y que también imperarán en el juicio que ahorita vamos a revisar, su juicio oral familiar. Aquí cierro entonces con ese juicio, ya no voy a decirles el juicio ordinario civil, ya no. A partir de ahora hablaremos de la justicia familiar. Y para empezar a hablar de su juicio oral familiar es importante que ustedes conozcan algunos principios o reglas que se llaman disposiciones comunes en cuanto a todos los juicios en materia familiar. Y me refiero a todos porque no solo hablo del juicio oral familiar, sino todos aquellos que tengan que ver con esta materia. Ejemplo, pues las consignaciones, las adopciones, nombramiento de tutores, curadores, divorcio bilateral, etcétera. Donde esté involucrada la familia, se va a apegar a las disposiciones comunes para la materia familiar y esas las vamos a encontrar en los artículos 550 a 586 de su Código Nacional. 550 a 586 de su Código Nacional. Esas disposiciones son comunes y no me detendré mucho porque es todo un tratado de justicia familiar, porque así incluso se titula este apartado. ¿A qué se refiere este apartado? A todo lo que debemos contemplar cuando se trata de la familia. Ejemplo de ello, el artículo 550 habla sobre las disposiciones de los deberes jurisdiccionales, es decir, qué tiene que hacer el órgano jurisdiccional cuando están implicados procedimientos en materia familiar. Y es aquí donde facultan al juzgador para cosas que ustedes ya conocen. Y no, si se dan cuenta, ese artículo no dice que el juzgador podrá, dice deberá. Entonces, es un imperativo al juzgador, no es un potestativo, si quieres o no, sino que tendrás que hacerlo cuando estés en presencia de procedimientos del orden familiar. Uno, que esto es para todas las resoluciones, porque base del principio de la legalidad, es fundar y motivar todas tus resoluciones. Lo difícil quizá aquí para las personas juzgadoras es poder tener a la mano cuando se trata de oralidad, pues todos los fundamentos, porque acuérdense que los fundamentos son pues nuestros artículos, nuestros tratados, nuestras convenciones, todo lo legal que sustentará nuestras razones para tomar cierta decisión. Entonces, quizá eso puede verse un poco mermado cuando sea oralidad, porque hay que resolver rápido, hay que resolver de inmediato, hay que resolver en el momento, y muchas veces, pues no se le da la oportunidad al juzgador de tener toda esa gama argumentativa que quisiera uno que tiene cuando es vía escrita. Sin embargo, este artículo, pues, obliga al juzgador a fundar y motivar las resoluciones de manera lógica. También procurar la preservación de los vínculos familiares. Esto significa que va a buscar por todos los medios no restringir los vínculos familiares. Muchas veces se puede pensar que ante procedimientos de violencia, pues se podría pedir la cancelación de un régimen de visitas y convivencias. Y el juzgador podría decir, no, pues sí lo cancelo porque parece que sí hay violencia. Este artículo en esta fracción, que es la segunda, establece el deber de procurar que eso no se rompa. Es decir, si se pueden conservar, aunque sea con medidas específicas, se tendrá que apelar a conservar esos vínculos familiares. Romperlos es la última opción que da este artículo. Informarle a las partes los derechos que le asisten. Todos los derechos de los que las partes que comparecen
tengan duda, el juez podrá hacérselo saber y decirles son tus derechos, significa esto, para que ellos sepan que los pueden hacer valer. Valorar que los acuerdos propuestos no afecten derechos irrenunciables, esto es, si en una controversia familiar tratan de acordar, por ejemplo, que un menor de edad deje de recibir pensión alimenticia, eso no lo puede aprobar el juzgador, porque es un derecho irrenunciable, intransigible, se llaman estos derechos. Se llaman intransigibles porque no los podemos negociar, renunciar, ceder, ni suspender. Entonces, este artículo 550, fracción cuarta, le pide al juzgador, aunque las partes lleguen a un acuerdo respecto de los derechos intransigibles para su renuncia, su cesación o su cancelación, tienes el deber de no aprobarlos en relación con esta fracción. Recuerden, hablándose de derechos intransigibles. En materia familiar hay muchos intransigibles, ¿no? Alimentos, patria potestad, que necesitan necesariamente la actualización de una hipótesis legal para su cesación. Otro deber, la suplencia de la deficiencia procesal. Ahí sí, que ustedes conocen como suplencia de la queja. Se hará siempre en beneficio del bienestar integral del infante, niño, niña, adolescente o de alguna persona que esté inmersa en un grupo vulnerable. Sexta, solicitar la intervención del Ministerio Público o representación social que en su caso corresponda, por ejemplo, la Procuraduría de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes de la entidad correspondiente. Se dan cuenta que establece 6 deberes que no son optativos ni que son más bien impositivos. El juzgador debe considerarlos en todo momento. Otro ejemplo de disposiciones comunes es la prueba anticipada, conforme al artículo 551. ¿Qué es la prueba anticipada? Aquellas pruebas que se pueden desahogar no en audiencia de juicio, sino antes incluso de que se señale la audiencia preliminar. ¿Qué tipo de pruebas les puedo ejemplificar? Por ejemplo, una pericial para conocer si una persona tiene el ADN de su progenitor o progenitora. Una prueba pericial en biología o en genética. Estas pruebas son importantes. Alguna prueba, por ejemplo, en toxicología, que pueda implicar o desahogarse derivado de algunos actos de violencia porque alguna persona, el presunto generador, pueda tener esa enfermedad que implique un riesgo para el núcleo familiar. Son pruebas anticipadas que el juzgador puede ordenar conforme a este Código Nacional antes incluso de señalar la audiencia preliminar o la de juicio. El artículo 552 también establece otra peculiaridad. Cuando se hablan de pruebas, nosotros como partes, actora o demandado, estamos obligados, conforme a este artículo 552 en materia familiar, de permitir que las probanzas sí sean desahogadas. Por ejemplo, hablándose de inspecciones, de periciales, de reconocimientos, si el juzgador ordena el desahogo de alguna de esas probanzas y nosotros impedimos que se desahoguen, este artículo es claro y dice, bueno, si tú te niegas e impides que se desahogue esa probanza, tendré por cierto los hechos de tu contraparte. Y es específica la codificación nacional. No da oportunidad. Aquí habrá que decidir el juzgador si dio o no acceso, por ejemplo, a una valoración en pericial, que ya habíamos dicho, que se tomarán sus muestras de sangre, por ejemplo. Si no lo permiten, bueno, se tendrán por cierto los hechos que pretenden acreditar la contraria. Una inspección que quieran acreditar alguna situación, con esa inspección tendremos por acreditadas las afirmaciones que sobre este tópico haga la parte contraria. Esta es una sanción muy importante, porque muchas veces los juicios se detienen por estar desahogando o esperando a que se desahoguen pruebas. Ejemplo, pues es la pericial.
sobre todo la pericial cuando tratamos de buscar, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo. De estas periciales dependen casi todo el juicio. Entonces, muchas veces se oculta al papá o se oculta a la mamá para que no se lleve a cabo esa pericial. Este artículo no da vuelta atrás y dice, si tú te niegas, maneja una palabrita, por ciertos, los hechos que pretende acreditar la parte contraria que tengan que ver con esa probanza. De los artículos 556 a 557, hablamos sobre medidas provisionales y ajustes razonables. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, ¿cuándo vamos a poder establecer medidas provisionales y cuándo vamos a hacer ajustes de nuestra justicia cuando se involucren derechos de niños, niñas, adolescentes o haya situaciones de violencia familiar? El artículo 557 tiene un catálogo de aquellas situaciones que, en vista de los ajustes razonables, el juzgador puede observar en beneficio o en atención al principio del interés superior de la infancia. Y son fracciones que dejan pie a una interpretación muy amplia. Por ejemplo, la primera fracción le establece al juzgador el deber de actuar más allá de la demanda puntual, lo establece el Código Nacional. Significa que aunque a mí, juzgador o juzgadora, no me hayan hecho la petición en la demanda, si hay derechos de niños involucrados, entonces tengo que ir incluso más allá de lo que me pidieron en la demanda. Sobre todo en la sentencia, todo lo inherente a preservar el desarrollo integral del niño, niña o adolescente, lo tengo que proveer en la sentencia y todos los acuerdos para la interpretación de esa demanda, siempre en pro de ese interés superior. Siempre deberá priorizar la protección especial contra todo tipo de sufrimiento, abuso, maltrato y demás. Es decir, el juzgador deberá siempre dictar todas las medidas inherentes para que los pequeños dejen de estar en condiciones insalubres, de sufrimiento, de violencia, de maltrato. Incluso atendiendo que tengamos solo el dicho de las partes. Así que aquí tendrá mucho que ver la manifestación bajo protesta de decir verdad, porque la buena fe de todos los juzgados pues va a ser una pieza fundamental en la justicia familiar. En tratándose de la declaración de los niños, el juez tendrá que revisar si esta declaración, así lo maneja la fracción cuarta de este artículo 557, si esa declaración es importante y sumamente necesaria para tomarla. Por eso es que esta fracción dice, deberá cerciorarse de la necesidad de la admisión de la declaración testimonial. No está hablando de la escucha de los infantes involucrados. Este artículo abre la posibilidad a recibir el testimonio de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, sí es potestad del juzgador poder cerciorarse de si ello es efectivamente importante, relevante, que deba recabarse en el juicio. Muchas veces ofrecemos estas, porque lo he visto incluso en la fecha, no está previsto por nuestra ley, pero lo hacen, ofrecen la testimonial de menores de edad, sobre todo cuando son procedimientos de violencia. A veces que vivimos en la misma casa y mi sobrina que tiene 15 años vio cuando mi tío me pegó. Entonces quiero que venga a dar su declaración. Este artículo, si se dan cuenta, lo está permitiendo, pero tiene un candado: la discrecionalidad del juzgador. No su discreción, sino su discrecionalidad. Es decir, él va a ponderar si esta es una prueba pertinente para los hechos o excepciones que tratan de acreditar. Ojo con esta fracción. Evitar que el procedimiento se demore, tomar las medidas necesarias para que vaya avanzando de manera oficiosa. Nunca hacer pública la información sobre los niños, niñas y adolescentes involucrados en estos procedimientos y la facilidad
que otorga la fracción séptima de este artículo, pues para recabar la opinión de los infantes. En la opinión de los infantes, en este caso, habla de los involucrados directamente. Tus derechos involucrados, y escuchamos la opinión para que esto pueda ser valorado al momento de resolver en definitiva. Entonces, cuando hablamos de la escucha, pues podemos referirnos al artículo 557, fracción séptima. Si se dan cuenta, aquí no habla de lo que ofrecen las partes, sino de lo que el juzgador puede proveer durante los procedimientos que impliquen a la familia. Adelante, licenciado Eddy. Señoría, quiero preguntarle sobre este aspecto, particularmente la fracción segunda del 557. Entiendo que a lo mejor esa redacción no la tenemos actualmente en el Código Procesal del Estado de México, o tenemos algo similar a lo que se está llevando hoy en día con el proceso del código. Si eso es así, quisiera preguntarle lo siguiente. Hay una determinación en donde se requiere la necesidad de actuar de manera inmediata para justamente priorizar esa protección especial de niños, niñas y adolescentes. Y el juez así lo ordena, pero al momento de que se ordenan esas medidas de protección hacia el infante, seguridad pública, que es a quien se le requiere, justamente no brinda esa atención y no prioriza ese peligro que pudiera estar sufriendo o en el que pudiera estar el infante o la niña. Entonces, ¿de qué manera el juzgador podría apercibir a esas autoridades como auxiliares de la Administración de Justicia que acaten justamente esas determinaciones? Y si eso pudiera constituir, en todo caso, por la vía penal hay un delito que se llama desobediencia judicial. ¿Podríamos encuadrar ante la falta de cumplimiento de esa determinación del juez de lo familiar? ¿Podríamos hablar de una desobediencia judicial por parte de sus miembros auxiliares, llámese Seguridad Pública, llámese Procuraduría del DIF, etcétera, etcétera? Bien, ellos tienen una responsabilidad cuando no asumen los mandatos judiciales. Entonces, lo primero que tendría que agotarse sería el procedimiento de responsabilidad en mesa de responsabilidades de ellos, donde se les sancionará y ahí determinarán si son multas, si son arrestos o es su consecución de esta carpeta en la materia penal. Acuérdense que vamos primero como escalando. Entonces, en el caso de ellos que son servidores públicos de seguridad pública, se rigen por esas leyes y esos reglamentos, pero el juzgador sí puede decretar todas las medidas de apremio que sean necesarias, y es que ya no solo es la medida de apremio para quienes incumplieron, sino también para su director o su coordinador. Y entonces es ahí cuando las cosas se empiezan a poner color de hormiga, porque el director, el coordinador, el jefe de área no va a permitir que le multen por situaciones que no llevaron a cabo sus subordinados. Y entonces, créanme, ahí para, cuando la multa ya trasciende. Sí, nada más quiero aprovechar, señoría, muy brevemente. Es un tema en donde hay una niña que tiene 12 años, en el cual está bajo la custodia de la madre la maltrata, la golpea, la intimida, le hace infinidad de cosas. Inclusive hay ya audios en donde la niña llama de unos números telefónicos a la familia paterna diciéndole: mi mamá me está maltratando, tal, tal, tal. Se lo ponemos del conocimiento al juez, el juez dice: se autoriza que Seguridad Pública vaya y verifique el estado de salud de la niña. Y simplemente no se le da acceso a la niña, al domicilio, no se tiene contacto con la niña, y al día de hoy se ignora el estado de salud de la niña. Entonces, a eso voy, ¿no? Si al día de hoy tenemos algo relacionado con este supuesto del 557 fracción segunda, porque dice priorizar el derecho a la protección especial contra cualquier forma de sufrimiento, abuso, etcétera, etcétera. Entonces, eso ahí está.
y es un abuso que se está reflejando de manera material y que al día de hoy simplemente no se está acatando lo que el juez está ordenando, y eso es muy delicado, ¿no? Por eso mi comentario, señor. Aquí el consejo que les daré es que no cierren sus puertas. Por ejemplo, que no piensen que únicamente pueden acudir ante el órgano jurisdiccional, que muchas veces nos ata de manos el hecho de que solo tenemos su dicho y tenemos que enviar para investigar. Mandamos el equipo multidisciplinario, mandamos patrullas, etcétera. Pero acuérdense que también está la Procuraduría. Entonces, a mí se me ocurre que en esas situaciones sí se le pueda dar aviso a DIF municipal o a la Procuraduría, dependiendo de lo que tengan más cercano, para que puedan atender ese tipo de violencia. DIF lo hará del conocimiento del juzgador y no pueden ellos negarse porque está en riesgo el bienestar de una niña o un adolescente. Imagínense que ustedes no tienen un procedimiento iniciado y ven a un niño que está sufriendo violencia. La primera instancia, si no está ahí la patrulla a quien le puedan dar esa vista, entonces está la Procuraduría. ¿Y qué hace la Procuraduría? Asiste al domicilio, si se cerciora que el niño, la niña o el adolescente está en esas condiciones, él procede. Máxime, si se tiene un procedimiento jurisdiccional, las partes podrán hacerlo saber al DIF y entonces el DIF dará parte inmediata al órgano jurisdiccional, pero ya habrán retenido ahí a los pequeños. En este caso es lo que a mí se me ocurre que podrían ustedes hacer, lejos de ir al órgano jurisdiccional, agotar otras instancias que son más rápidas, pero DIF se tendrá que enterar que hay un proceso para que dé parte al órgano jurisdiccional y lo tendrá que hacer para saber a quién se le van a entregar esos niños. Y muchas veces sucede, y lo tenemos en nuestro código adjetivo, cuando los niños no están bien representados por papá o por mamá, estamos obligados a buscar por otros medios otras personas conocidas como redes de apoyo, otras personas para saber si la tía, el tío, el hermano, el abuelito, la abuelita son adecuados para cuidar en lo que se desahoga y se concluye el juicio a estos pequeños. De este modo, DIF podrá entregar a estos niños con estas personas de apoyo. Es una tarea que también consta en una ardua labor, porque entonces el juzgador va a requerir a las partes, dime los nombres de las personas de apoyo, quiénes son, su parentesco, quién es más adecuado. A veces se llaman en entrevistas, a veces no, a veces únicamente decimos, ok, pues está el abuelito, generamos una escucha urgente y vemos con quiénes se sienten más a gusto los pequeños. Y es ahí cuando ya los niños ya no están institucionalizados y se pasan con esa persona de apoyo. Si se dan cuenta, es un procedimiento que suena largo, porque no podíamos tomarlos como fichitas y dejarlos en otro lugar, así nada más. También nos maneja nuestra actual ley adjetiva, el que cuando ellos no están debidamente representados, se le da la intervención a la Procuraduría, al procurador o a la procuradora, que no es el mismo que el DIF. Y este procurador o procuradora lo que hacen es representar a esos infantes, ya sea coadyuvando, es decir, apoyando a mamá o a papá, custodia o custodio, que es coadyuvar, o de manera autónoma, es decir, haciendo sus propias peticiones porque papá y mamá están cegados en su lío y no se fijan en hacerle daño, ¿no?, a sus pequeños. Entonces, hay muchas alternativas y actualmente sí están vigentes y previstas por nuestra ley adjetiva. Licenciada Eli, adelante. Sí, nada más, bueno, yo no he hecho uso, en este caso, de los juzgados en línea que se supone que reaccionan contra procedimientos de violencia. ¿No serían también ideales recurrir a este tipo de instancias? Porque hasta tengo entendido toman medidas inmediatas, ¿no? Sería como entre mi duda y participación. Gracias. Bien. Ideal es muy subjetivo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces hacen muchos procedimientos y todos terminan acumulándose a un mismo juzgado. Papá inicia guardia y custodia, mamá se da cuenta y no se deja y inicia su propia guardia y custodia,
Además, papá ya se enojó, inicia procedimiento de violencia en el juzgado, mamá lo ve, se enoja, inicia procedimiento de violencia en línea. Se los digo porque sí tengo asuntos así, hasta 5 acumulados tengo por esa situación. Entonces, miren, cuando ustedes instan el procedimiento de violencia, es un procedimiento específico para restablecer la paz en la familia. Pero en sus procedimientos de controversia también pueden promover la violencia. No significa que van a cambiarle la vía. También pueden solicitar medidas urgentes de protección y lo establece nuestra Ley General de Protección para las Mujeres que son víctimas de violencia. Cuando ustedes invocan cualquier causa de presunta violencia, el órgano jurisdiccional está obligado a decretar medidas de protección, sean de emergencia, de prevención o de naturaleza civil. Y esas medidas tienen para cumplirse, de acuerdo con esta ley, 24 y hasta 72 horas. Es decir, 24 para decretarlas y 72 para cumplimentarlas. Entonces, creo que las herramientas las tienen en su propio procedimiento. Les evitaría iniciar nuevos, pero hay que invocarlas como medidas de protección derivadas de actos de violencia. No están ustedes iniciando un nuevo procedimiento y la sentencia tampoco va a nada más a abocarse a la violencia. Además de su controversia, también podrá resolver sobre la violencia e incluso las periciales también pueden ser ampliadas para saber si son presuntas víctimas de violencia o la parte contraria es presunto generador de violencia. Eso enriquecería mucho su procedimiento. Y hablando de esto, y a ver si no me salgo mucho del tema, pero ¿qué pasa cuando tenemos personas que son mayores de edad en condición de discapacidad? Y hay jueces, perdón que lo diga, hay jueces y juezas que dicen, inicia tu procedimiento de apoyo, otorgamiento de apoyos y salvaguardias aparte, y cuando tengas a la persona de apoyo vienes para que seas debidamente representado en mi juicio. No, nuestra ley adjetiva ya no tiene esta figura de apoyo y salvaguardias, tiene el de interdicción que ya está declarado inconstitucional. Por ende, si no tenemos una figura para apoyo y salvaguardias, podemos aplicar nuestro Código Nacional. Pocas veces se hace en los juzgados porque todavía estamos como que, ¿qué hacemos? Pero hay un transitorio donde dice, aquellas disposiciones que no tengan su previsión en la ley local, ya pueden aplicarlas a través del Código Nacional. Entonces, en sus procedimientos, si algún juzgador o juzgadora, o antes de que incluso se los digan, surge una condición de discapacidad, ahí mismo, ya sea vía incidental o en el mismo procedimiento, pueden solicitar el otorgamiento de apoyos y salvaguardias en ese mismo procedimiento. Y será nuestro deber atenderlo. Si ustedes lo hacen de manera incidental, sería fabuloso porque paralelo a su procedimiento principal, se está ventilando la designación de personas de apoyo y salvaguardias. De tal forma que cuando ya tengamos el apoyo, podríamos ya continuar el principal y si se dan cuenta, se desahogó en el mismo procedimiento. Hay una Convención Interamericana de los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad, Convención Internacional. Artículo 12 nos establece todas las medidas que podemos tomar para determinar apoyos y salvaguardias a estas personas. Acuérdense que esto solo procede cuando son mayores de edad. Cuando son menores de edad, son sus papás quienes representan a los niños y niñas, aunque estén en condición de discapacidad. Porque me pasó que una vez no tenían claro cuándo se aplicaban apoyos y salvaguardias. Apoyo y salvaguardia solo es cuando son mayores de edad en condición de discapacidad. ¿Sí? Menores de edad los siguen representando sus papás y mamás, aunque estén en condición de discapacidad. ¿Sí? Apoyo y salvaguardias es para respetar la capacidad de goce y ejercicio que tienen las personas mayores de edad, la que no poseen los niños, por ejemplo. Entonces, a ver, si no me desvíe mucho, pero es que son cuestiones que podemos hacer valer en nuestros mismos procedimientos y que incluso en nuestro Código Nacional
también se puede. Ahí sí maneja una vía incidental en el procedimiento correspondiente. Bien, licenciado Emanuel tenía por aquí una pregunta, ¿no? Ah, ok. Bien, entonces, gracias por las manitas y continuamos. Ahora, eso es cuanto a los ajustes razonables. La escucha, les decía, artículo 557, fracción séptima, pero también tiene hilación con el artículo 558. Ese artículo 558 establece todas las formalidades que el juzgador o juzgadora debe llevar a cabo o considerar cuando se trata de escuchar la opinión de los infantes. Y de aquí lo que es relevante que ustedes sepan es que a la fecha los protocolos para juzgar con perspectiva de lo que quieran, porque hay tantos, dicen ustedes, ¿son obligatorios? No, actualmente solo son protocolos que nosotros debemos llevar para conservar la legalidad y el respeto de los derechos humanos, pero no hay una disposición que diga, obligatoriamente tienes que aplicarlos. Aunque sí hay disposición convencional donde dice, pues, tienes que salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si tenemos la obligación de respetar esos derechos humanos, es obvio que tenemos la obligación de respetar los protocolos. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestro Código Nacional sí se eleva a rango legal el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. Y eso lo van a descubrir en el artículo 559, en la parte final de este artículo. Acuérdense que aquí estamos hablando de la escucha, de la opinión de los infantes, de sus entrevistas. Y este artículo establece en la parte final, las niñas, la autoridad jurisdiccional podrá adoptar las medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes que estimen pertinentes. Ojo, siempre con base en el principio de interés superior de la infancia y de acuerdo con el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas líneas traspasan el protocolo a rango legal en nuestro Código Nacional y significa que es obligatoria su aplicación. Es la innovación que hace este Código Nacional y que no tenemos en nuestro Código Adjetivo actual. Otra parte importante de las escuchas de los infantes, les comparto que generalmente acostumbran los abogados o abogadas a que una vez que se lleva a cabo la escucha de los niños, niñas y adolescentes, solicitan una copia de esa escucha. Cuando se niega la copia, ellos estiman que se encuentra vulnerado su derecho derivado del principio de contradicción. Dicen, si yo no me impongo de lo que los niños dijeron, yo no me puedo defender. Y entonces me dejas en estado de vulnerabilidad. Este Código Nacional acabó con ese debate. Lo tenemos en el artículo 558, fracción tercera. Y esta fracción es bien específica y dice, la entrevista de niños, niños y adolescentes está exceptuada de contradicción. ¿Qué significa? Que ustedes, abogados y abogadas, no tendrán la oportunidad de escuchar la escucha para alegar en contra con lo que los niños dijeron. Debe ser resguardada esta entrevista en absoluta discrecionalidad. Ello atendiendo a los principios de confidencialidad y privacidad que le asisten a los niños, niñas y adolescentes. Así que aquí terminó el debate y estas entrevistas serán resguardadas y solamente el juzgador o juzgadora podrá escucharlas cuando necesite dictar alguna determinación. Adelante, licenciado Rafael. Señoría, ¿y si el niño se encuentra alineado o alguna cuestión así que se encuentra inducido por el dicho de alguna de las partes? Esto se descubrirá en la pericial. Si las partes presumen que los niños o niñas están siendo alineados, entonces podrán solicitar que la pericial también sea enfocada en ese punto de vista. Y sí se hace. De hecho, acuérdense que las escuchas tienen bajo el protocolo, hay especialistas en psicología quienes
En mi caso, se los digo, yo sí pido sugerencias a los expertos, al psicólogo y al Ministerio Público. Casi siempre en los casos de mis escuchas, los psicólogos me dicen, advierto posible alienación parental. De ahí parto, en mi acta yo sí apunto, por ejemplo, las recomendaciones, que son presunciones también, y de ahí parto para decretar otras medidas, otras pruebas. Así que si en este caso el psicólogo puede advertirlo, entonces se puede ordenar la ampliación de la pericial en materia de psicología para esta finalidad, para descubrir si hay alienación o no. Pero eso lo decretará el juez en la audiencia. Y acuérdense que en audiencias pueden hacer sus peticiones, si son de impulso, al principio de su audiencia. Así que iniciándola, pueden decir, toda vez que ya se ha llevado a cabo la escucha del niño tal, y tengo la presunción de que pueda existir alienación, solicito la ampliación del dictamen en materia de psicología en esta materia. Le están dando impulso a su procedimiento, así que tendrá que recaerle un decreto por parte del juzgador. Ok, señoría. Muchas gracias. ¿De qué? Adelante, licenciado Eric. Señoría, entonces, en esta escucha, nosotros como defensores no tenemos acceso ni a la grabación, ni a lo que se dijo, ni absolutamente a nada. No, es confidencial, ya de acuerdo con el 558, fracción tercera. Ahí el único soplón que puede ser es la persona de confianza. El único soplón, ¿no? Que puede decir, no, pues dijo esto y esto y esto. No sería ético, por supuesto, pero bueno, dicen, tampoco nos chupamos los dedos, entonces yo creo que sí, en algún momento ellos les dirán lo que se les preguntó al niño o a la niña, ¿no? Y ustedes sabrán en la siguiente audiencia lo que podrían pedir. Ojalá que no suceda aquí en México, pero bueno. Yo, por cierto, en las escuchas siempre le digo a las personas de confianza que no pueden contar lo que ahí sucedió, y les digo a los niños, si lo cuenta tu tía o tu padrino, que tú vienes y me dices, y los niños dicen, sí, sí, sí te digo. A ver si eso funciona, no sé. Bien, tengo manita, licenciada Manuel. Y hasta nos apercibe o apercibe a los papás, maestra, para en dado caso de que no vuelvan a repetir lo mismo. Ya me tocó una audiencia con usted. Así es, así es. Es que a veces los papás son tremendos. Sí. Créanme que las entrevistas que tengo con los niños y niñas son muy delicadas para mí. Yo me pongo en los zapatos de ellos y trato de estar como de su lado para que entiendan que yo no los estoy juzgando, y tampoco juzgo a su papá y a su mamá, porque muchas veces piensan que lo que ellos nos dicen va a terminar en un castigo para su papá o para su mamá, y ocultan muchas cosas, ¿no? Se ponen del lado de algún violentador, con el miedo de que les vaya a pasar algo. Entonces, en mi caso, siempre trato de darles mucha confianza y de ser muy amigable con ellos para que sientan esa confianza, esa calidez y puedan empezar a explayarse. Hay veces que las personas de confianza son contraproducentes, porque he visto muchas veces a los chiquitos, antes de contestar, voltear a ver a su abuelita, a su abuelito, a quienes están a un lado, para saber si lo que van a decir lo pueden decir o no. Y están armados los abuelitos así con su cara. Entonces yo le digo, hágase hasta atrás, que el pequeño no lo vea porque le está soplando las respuestas. Y ya se hacen hacia atrás las personas, pero ahí es una navaja de doble filo. Bueno, eso ya, por cuanto a las escuchas. Licenciado Rafa, adelante. No, señoría, dejé la mano arriba, una disculpa. Ok. Perdón, eso por cuanto a las escuchas y la peculiaridad de elevar a rango legal el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. Hay un montón de situaciones más en cuanto a las disposiciones comunes en materia familiar,
que son las facultades del juez, las van a encontrar en el artículo 560. También es un catálogo que hace nuestro código de todo lo que el juzgador está facultado para hacer en los casos de controversias familiares. Y de aquí lo que quiero resaltar es la fracción segunda. La primera, sin problema, dice que el juez en cualquier momento puede llamarlos a conciliar. Lo hacemos. Pero la fracción segunda es la que se me hace un tanto más delicada. Fíjense cómo está la redacción. En cualquier estado o instancia del procedimiento, el juez podrá ordenar la comparecencia personal de las partes a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos por ellos afirmados. O sea, a ver, actora, ven, me dices que hay violencia, a ver, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? Artículo 560 del Código Nacional. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Y porque además, aquí dice que sin ninguna formalidad. Eso sí, las partes deben estar asistidas por sus representantes. Aquí dice que sin ninguna formalidad el juzgador o juzgadora puede hacer esa interrogación a las personas, excepto los casos que involucren cualquier tipo de violencia de género, en cuyo caso se deberá actuar con base en los protocolos. Y ahora ya encontraron otro artículo donde eleva también a rango legal los demás protocolos que tengan que ver con violencia de género. Protocolo para juzgar con perspectiva de género, por ejemplo. Ya tenemos 2 protocolos elevados a rango legal. Entonces, esta entrevista es nueva, es muy delicada. No sé si a mí me toque aplicar el código en su momento, gracias a la reforma judicial. No sé si me toque a mí, pero es delicado esto, Rafa. Es delicado este interrogatorio, ¿no? ¿Hasta dónde se podrá prestar a algún interés o a desatar la presunción de algún interés por parte del juzgador o juzgadora? O no sé, se me hace muy riesgosa esta fracción, pero bueno, la faculta el Código Nacional. Quizá habrá que hacerlo con mucha discrecionalidad. No discreción, sino discrecionalidad. Adelante, licenciado. Señoría, desde luego yo creo que es una disposición legal que sobra y que además se presta muchas interpretaciones y abusos por parte inclusive del órgano jurisdiccional que pudiera mandar a citar a las partes y que sea esa entrevista discrecional. Si la otra parte se entera de esa situación, porque además entiendo que no habrá ningún registro de esa entrevista, absolutamente nada. Qué delicado sería eso, porque entonces yo como abogado de quien no está convocando al juez, ¿cómo podría primero hacer valer un tema de ejercer, que el órgano jurisdiccional ejerza un control difuso de constitucionalidad e inaplique justamente ese precepto del Código Nacional para que se deje de atender esa entrevista discrecional con alguna de las partes? ¿Cómo poder combatir eso? Eso muy delicado para mí, yo creo. Sí, es delicado, por eso digo que también es delicado para el juzgador. Se hace, o sea, sí se lo digo, nada más que la diferencia es que conforme al Código Nacional, él lo cita, pero hay un acuerdo, él lo cita. Y actualmente, ¿cómo se hace? Puedo pasar a hablar con el juez y nosotros, pues, escuchamos a los abogados, escuchamos a las partes. Entonces, es la misma dinámica y la misma finalidad. Solamente que cuando ustedes pasan a hablar con nosotros, lo que ustedes nos comentan no lo podemos dar por hecho y por ende no tendrá su reflejo en la sentencia definitiva, que me pueden generar una presunción cuando pasan a hablar conmigo de un tema, pero yo no lo puedo dar por hecho. Y como yo lo comento cuando pasan a hablar conmigo, le digo, abogados, lo único que tengo es lo que está en el expediente. Entonces, lo que me están diciendo, háganlo valer para que con el principio de contradicción la contraria se pueda defender y entonces ponderar sobre las pruebas. En este caso, aquí lo único que es diferente es que aquí el juez
debe citar, es decir, debe haber un proveído de esa citación. Entonces ya se deja un antecedente, de que se hizo esa citación, y yo creo que podrá la contraparte decir, oye, me opongo o quiero estar presente durante esa entrevista, ¿no? No lo prohíbe el código, y acuérdense, un principio general, lo que no está prohibido está permitido. Adelante, licenciado Rafael. No, me acaba de resolver mi duda, si podemos estar presente o en caso oponernos a la misma, pero ya, muchísimas gracias. Sí, yo sugeriría dejar y estar presentes, ¿no? Si el código no lo prohíbe, porque le pueden arrojar buenos elementos al juez fuera de audiencia, ¿no? Supongo yo que se deberá levantar alguna constancia o algo, porque no tendría motivo de ser que yo señalara una cita para escuchar o para entrevistar y no generar alguna constancia, porque si no, ¿qué caso tendría o cómo voy a hacer que eso me funcione para el dictado de la sentencia? No sé, esta fracción a mí me explotó, ¿no? Y es que también hay otra que habla de los alegatos de oídas. Hay otro artículo que maneja esa figura. ¿Qué es esa figura? Yo, parte actuada o demandada, le pido al juzgador, dame una cita para que me escuches lo que yo tengo que decirte de mi asunto. Y ahí el juzgador, igual, a través de un proveído, va a decir, bueno, pues te doy esta cita para que vengas tú, si quiere venir la contraria puede hacerlo, y si no, de todas maneras yo te escucho. Esa es otra también que tiene nuestro código. Ahorita estaba buscando el artículo, pero se me fue, a ver si ahorita en el transcurso lo encuentro. Pero así se llama, alegatos de oídas. Y es esa facultad que tienen las partes de pedir la cita al juez para ser escuchados. Entonces, creo que no está mal, solo que hace falta que regulen muy bien esta fracción, ¿no? Para evitar suspicacias. Adelante, licenciado Eddie. Señoría, quiero hacer una pregunta, si es que pudiera responderla. ¿Bajo qué código, de qué estado fue inspirado este código nacional? Digo, yo apenas ahora lo estoy analizando y lo estoy tratando de entender. Pero si tu código de inicio hablas que este proceso va a tener principios y dentro de esos principios es la contradicción, y la contradicción implica la contienda entre las partes, ¿en qué momento se pierde esa parte de que voy a citar discrecionalmente a una de ellas, de que voy a escuchar de oídas los alegatos? Eso rompe por supuesto, con ese principio de contradicción. En el caso, por ejemplo, del sistema penal, parte de la inspiración o de, digamos, como modelo a seguir, pues es justamente de los códigos latinoamericanos, particularmente el del sistema chileno y mezclado con un poco del sistema español, ¿no? Pero, ¿de dónde se inspira este código nacional que viene? Digo, yo no soy experto, ahora estoy aprendiendo con usted y con todos mis amigos y compañeros aquí presentes, pero ¿de dónde surge esos principios? ¿De dónde se retoman? Que yo se los veo medios raros, la verdad. Fíjese que yo pensaba que el Código Nacional se había inspirado en el Código de la Ciudad de México, porque tiene muchas cosas similares, y también el Código de Comercio. Pero hemos tenido muchas reuniones con el comité que creó este Código Nacional y resulta que ellos también se basan en el Código de Sinaloa. Y eso yo la verdad no conozco el código y no me he metido a leerlo, pero eso fue lo que ellos nos comentaron. Yo pensaba que era más de la ciudad, porque vi muchas figuras muy parecidas, por ejemplo, el emplazamiento por adhesión, que lo prevé la Ciudad de México. Algunas otras figuras, pero cuando platicamos con ellos, con ese comité, revelaron que se habían basado en el Código Familiar de Sinaloa. Entonces, yo la verdad no me he dado la tarea de ver de dónde, ¿no? Pero sí también tengo como antecedente que la creación de este Código Nacional surge de las mesas que a través de la presidencia de Enrique Peña Nieto se generaron, y entonces sus asesores de ciertas áreas respectivas empezaron a hacer encuestas, estadísticas, y empezaron a ver por dónde flaqueaba la justicia civil y familiar, que son las más elevadas. Entonces trataron de matizar los mayores de los problemas que
incidían en la justicia, en el rezago de la justicia civil, sobre todo la familiar. También pude darme cuenta a lo largo del estudio de este código que toma mucho en consideración todas las convenciones inherentes a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, de violencia, de personas en condición de discapacidad, como que todo eso lo consensa en este código. Y el grupo que acompañó a la exministra Olga, sí son asesores legales. Es decir, tengo la certeza que no lo crearon personas que no son abogados. Sí son abogados y que además también estaban asesorados. Entonces, creo que no fue un código al vapor, fue un código que sí fue bien pensado, que tardó un poco más, porque acuérdense que este código nace a través de la presión que hace la autoridad federal en cumplimiento a una ejecutoria de amparo para que el Congreso haga el código, porque no lo habían hecho. Así nace el código, a través de la petición de un colegio de abogados, de la barra de abogados. Ellos dicen, oye, conforme a esta recomendación de la Corte, es necesario que hagas el Código Nacional, no lo has hecho, hazlo. Se les concede el amparo, la autoridad federal obliga al Congreso a elaborar este Código Nacional, se tardan, se hacen los locos, y entonces se les vuelve a requerir el cumplimiento y se le concede a esta exministra Olga la elaboración a través de su comisión del código y se arma. Entonces, sí se armó rápido, pero creo que sí estuvo muy bien pensado. Hay cosas que no, pero como en todas las leyes adjetivas, hay cosas que están barridas, ¿no? Cuando les toque estudiar la parte de los sucesorios, ahí ustedes van a darse cuenta y van a decir, bueno, y este juicio lo llevo a cabo ¿cómo? Porque está como salteada el Código Nacional. Tiene ahí un montón de juicios sucesorios distintos que parecen iguales, pero son diferentes. Creo que es acertado y siempre he defendido que este código es una convención interamericana o es una convención internacional plasmada en una ley adjetiva para regir a toda la República. Entonces, creo que va por buen camino y estoy segura que las reformas que le lleguen a suceder al código van a ser en beneficio de la sociedad. Entonces, habrá cosas que no nos parezcan, pero que verán que tienen una utilidad importante cuando dictemos sentencia. Bueno, ya le hice su comercialote al Código Nacional. Ok, bueno, continuamos entonces con estas disposiciones generales, ya casi terminamos con las mismas. Las facultades del juez, insisto, artículo 560, y de ahí resalté, pues, la facultad para interrogar a las partes. Y las demás, regularización del proceso, que lo hacemos actualmente, aunque nuestra ley adjetiva no establece como tal, solamente el Código de Comercio establece la posibilidad de regularizar, pero las leyes adjetivas no. Ahora nuestro Código Nacional sí le permite al juzgador regularizar el proceso en cualquier etapa del juicio para subsanar cualquier omisión o deficiencia formal que se pueda haber presentado durante este. Allegarse de los medios de prueba legales que estimen necesarios para el conocimiento de la verdad, eso también lo tenemos previsto en nuestra ley adjetiva, y determinar las medidas y órdenes de protección. En cuanto a las medidas y órdenes de protección, vámonos volando al artículo 571 y 575. Primero 571, y ahí el 571, este libro, además, el Código Nacional, además de ser un código adjetivo, también es un libro de texto. Así que hay muchos artículos que nos van a definir algunas cuestiones. En este caso, tenemos la definición de las órdenes de protección, artículo 571, y dice, tienen como fin salvaguardar integralmente a las víctimas de violencia y a su familia, previniendo, interrumpiendo, impidiendo cualquier conducta de violencia. Entonces, si ustedes dicen, ¿qué son las órdenes o medidas de protección? Aquellas que tienen como finalidad salvaguardar integralmente a las víctimas de violencia y su familia. Tienen principios básicos, que es proteger a la víctima, es la urgencia, la accesibilidad, la utilidad procesal, la necesidad y proporcionalidad de la medida conforme a los hechos que se nos han narrado. Y el catálogo de estas medidas lo encontramos en el artículo 573. Y ahí ven todas las medidas que pueden solicitar. Abro paréntesis, chicos. Actualmente en el Estado de México
tenemos un procedimiento especial de violencia familiar. Ya lo invocaron ustedes hace un momento. Y es especial porque tiene un trámite diferente que el de todas las controversias. De acuerdo con nuestro Código Nacional, ojo, el divorcio encausado y los procedimientos de violencia se rigen bajo el juicio oral familiar. Es decir, ya no tienen una tramitación especial. De acuerdo, aquí denominado divorcio unilateral y el de violencia familiar se tramitarán a través del juicio oral familiar. Así que ya no son especiales, ahora están dentro de este rubro. Ahí tienen ya su catálogo de las medidas de protección que ustedes pueden solicitar. Es un catálogo amplio y que creo que no desconocen porque es el mismo que manejan nuestras leyes activas en los procedimientos de violencia familiar. Vienen todas aquí. Lo correspondiente a los alimentos también lo tenemos previsto en nuestro Código Nacional. Pueden ustedes, por ejemplo, ir a su artículo 560. No, espérenme, antes de eso. Las medidas de protección les decía que teníamos un término para aplicarlas. Entonces, el artículo 575 nos dice, para decretar las medidas de protección, tu órgano jurisdiccional tienes 24 horas y 72 para su cumplimiento. Ojo con esto, porque eso les puede servir mucho y ejercer la presión correspondiente. Hay veces que sus demandas de violencia son ingresadas y de inmediato se dictan las medidas. Hay juzgados que estilan hacer esperar a los abogados para dictar el auto admisorio y entregarles sus oficios de protección. Hay juzgados que así lo estilan. No sé si con la aplicación de este Código Nacional se siga la misma dinámica, porque si tienen 24 horas, lo que hacen es radicar el procedimiento de violencia, admitir, entregar los oficios para que la presunta víctima esté protegida dentro del plazo de 72 horas que exige la ley para el cumplimiento. Y estos plazos son marcados por nuestra Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esto es bueno que lo tengan en cuenta para que ejerzan la presión correspondiente cuando son asuntos que impliquen este tipo de violencia. Ahora sí, ya hablando de alimentos, por ejemplo, también tiene artículos específicos y de aquí me resultó importante hacerles una división o una diferenciación importante. Nos habla de dos registros cuando se habla de deudores alimentarios. Artículo 565 nos habla del RENOA y 577 del registro de deudores alimentarios de cada entidad. Y dirán ustedes cuando los lean, pues que no es lo mismo. En el 565 está ordenando la inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias del deudor. Y en el 577 están ordenando también la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La diferencia para efectos prácticos es que en el artículo 565, que nos habla del registro nacional, se actualiza o se ordenará el registro aquí cuando el incumplimiento alimentario ha sido por un periodo mayor a 90 días, sea total o parcial. Y se los comento, hay muchos deudores que pagan aunque sea un poquito de la pensión para que no sean inscritos en el registro. Conforme a este artículo, si el adeudo es total o es parcial, se va a ordenar en el registro nacional. Significa que es el registro de todo el país. Cuando ese incumplimiento rebasa el periodo de 90 días. Naturales, no hábiles. La diferencia con el artículo 577 es que el registro al que se refiere ese artículo es el registro estatal, el que corresponde a cada entidad federativa. Y aquí se van a registrar los deudores que lleven sin pagar un plazo mayor a 2 meses y menor a 60 días. Siempre
días naturales. Entonces, la diferencia, chicos, para que se vean muy expertos cuando les pregunten de sus registros de los deudores, es que uno es ante el registro nacional cuando se ha incumplido total o parcialmente por un periodo de 90 días en adelante. Y en el registro estatal, cuando el adeudo sea mayor a 2 meses y menor a 60 días naturales. O menor a 60 días naturales, que es casi lo mismo, ¿no? Son los 2 meses. Nada más que para que no entren en el debate de, ¿y si febrero tuvo 28 días y marzo tuvo 30, entonces todavía faltan 2 días? ¿No? O 2 meses o 60 días naturales. Se ordena la inscripción en el registro estatal. Estos son como los puntos base que me gustó que ustedes conocieran, porque si se dan cuenta, son los nuevos de nuestro código. Y hay unos poquitos más, ¿no? Pero si no, nunca vamos a acabar. Ahora, vamos a su juicio oral familiar. Y ya nos va a tocar, como ustedes ya saben todo sobre la fase dispositiva de su procedimiento, que es común a ambos, aquí únicamente les voy a referir las pistas de su juicio. Este juicio se llama oral familiar y al igual que el juicio que vimos el día de ayer, en este juicio se van a tramitar todas las controversias familiares que no tengan una tramitación especial, porque también en este apartado de justicia familiar hay controversias de tramitación especial. Ejemplo de ello son los sucesorios, la consignación de alimentos, los procedimientos de adopción, los nombramientos de tutores y curadores, el divorcio bilateral, la restitución internacional e incluso nacional, que ese es nuevo con nuestro Código Nacional, de niños, niñas y adolescentes, la declaración de ausencia por desaparición, entre otros. Estos son procedimientos familiares que tienen tramitación especial. Significa que en este juicio oral familiar no las vamos a tramitar. Todo lo que esté fuera de estos procedimientos especiales se tramitan en este juicio oral familiar. ¿Cuál es la dinámica? Lo que cambia, chicos y chicas, en primer término, es el plazo. Recordarán que en el juicio ordinario, ¿cuántos días eran para contestar la demanda? A ver quién se gana la estrellita del día de hoy. Ya están haciendo trampa, ya están ahí viendo. A ver, licenciado Rafa, adelante. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, señoría? No, esa es trampa, licenciado Rafa. No, es que no la escuché, discúlpeme. ¿Cuántos días tienen para contestar la demanda o la reconvención en el ordinario civil oral? 5 días. No es cierto. No. 15 días. Ok. 15 días significa que no lo apuntaron, chicos. 15 días para ambos. Aquí en el juicio oral familiar son 9. Esa es la diferencia con su otro juicio. Son 9 y es la primera diferencia. Es el mismo plazo. Igual se da vista a la contraria con las excepciones por el mismo plazo de 3 días para la misma finalidad. Ofrecer las probanzas para desacreditar esas excepciones. Entonces, ¿cuántos días tenemos en el juicio ordinario civil oral? Ordinario civil oral para contestar la demanda o la reconvención. 15 días entonces. Le ganaron, licenciada Eli, pero la vi que sí dijo 15. 15. Y en el juicio oral familiar, ¿cuántos días son? 9. Muy bien, bien dicho, licenciado Manuel, también ya lo vi. Así es, 9 días. Es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia es su audiencia. Aquí también tenemos una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, pero nuestra audiencia preliminar se divide en 2 fases. Vayan, por favor, al artículo 671. 671. Y ahí descubrirán que nuestro código divide nuestra audiencia preliminar en 2. Yo le llamo la fase escrita, la fase no grabada y la fase grabada. La primera fase de su audiencia preliminar se llama junta anticipada. Esa junta se celebra
o se lleva a cabo ante el secretario judicial, no ante el juez. En esta junta anticipada no se va a videograbar. Es por eso que digo, la primera parte no es grabada. Y se deja constancia así de esta junta anticipada en el acta mínima. En esta junta anticipada que se lleva a cabo, lo tenemos en el artículo 672. Mande, licenciado Rafael. Tengo su manita levantada. No, se quedó arriba, señoría, disculpe. Ok. Bien, en esta entonces, audiencia preliminar tiene dos fases. Junta anticipada es la primera. Todavía ni les digo cuál es la segunda, ¿eh? Junta anticipada, que es la parte que no se videograba y se lleva al secretario judicial. Adelante, licenciada Emanuel. ¿Es lo que nos comentó de la conciliación que no se iba a grabar para nada? ¿O ahí no entra esa fase todavía? No, eso que, bueno, sí, pero lo que les platiqué es del juicio ordinario civil oral. Pero, pues sí tiene su similitud con nuestro juicio oral familiar, porque aquí precisamente se intercambia información y se platica si es que van a llegar a algún convenio, ahí se hace, pero no se videograba. Sí, es similar. Entonces, ¿qué se lleva a cabo en esta primera fase, que es la junta anticipada? Artículo 672. 1. Las partes van a intercambiar información y pruebas. Van a formular propuestas de convenio, si es que las hay. Establecer acuerdos sobre los hechos no controvertidos y proponer acuerdos probatorios. Entonces, ¿qué es esta junta anticipada? Es como, yo secretario estoy preparando a las partes para la hora mera cuchicuchesca, que se va a hacer videograbada, y entonces, a ver, partes, díganme, vamos a compartir su información, pruebas, díganme sobre qué hechos, ambos afirman situaciones y que podemos fijar acuerdos. ¿Qué pruebas están de acuerdo que se puedan dejar afuera porque ya afirmaron algunos hechos y fijamos acuerdos probatorios? ¿Van a llegar a algún convenio? De una vez vamos armando las cláusulas. Es decir, estamos preparando a las partes para la audiencia que va a ser la siguiente fase, que sí es grabada. Entonces, la persona secretaria judicial va a dar cuenta de lo que ya se llevó a cabo en esta junta anticipada para que en ese mismo día y de inmediato se lleve a cabo la segunda fase de esta audiencia preliminar. Se llama audiencia ante la autoridad jurisdiccional y esta es la fase que sí es grabada. Entonces, la primera es la junta anticipada, que se lleva ante ¿quién? Ante el actuario, ante el juez, ante el técnico judicial, okay, ante el secretario judicial. ¿Qué conlleva esta fase? Intercambio de información sobre las pruebas, sobre hechos no controvertidos, si llegan a algún convenio, establecer sus acuerdos y establecer acuerdos probatorios. Terminada la fase, se asienta esto en el acta mínima. Ese mismo día se deberá llevar a cabo la siguiente fase, que es la audiencia ante la autoridad jurisdiccional. Esta segunda fase, lo que lleva esta segunda fase está en el artículo 673. La primer parte, entonces, ya entran ustedes, ya van a ser grabados, es la enunciación de la litis. Es decir, que se reclama cada uno ante el órgano jurisdiccional y la forma en la cual se están defendiendo. La depuración del procedimiento, que es el momento en el que el juez resolverá sobre las excepciones procesales, salvo la excepción de incompetencia, porque esa excepción de incompetencia, lo verán en su código, es vía incidental, es un trámite aparte, ¿no? Y con resolución distinta. No se tramita esa en la depuración procesal de esta audiencia. Después de la depuración del procedimiento, si no procedió alguna excepción procesal, la siguiente es la revisión y aprobación del convenio, si es que se llegó a algún convenio, sea parcial o sea total, y se elevará a categoría de cosa juzgada y se terminará el juicio si fue total. Si fue parcial, entonces se continuará con lo que quedó pendiente. Sin embargo, el juez puede volver a invitar a las partes a conciliar en esta fase.
Es decir, el hecho de que el secretario no lo haya logrado no significa que el juez no puede hacer su intento. Entonces, en esta fase, el juzgador también puede procurar la conciliación o la mediación entre las partes. A ver, chicos, y ahorita que estoy hablando de mediación y conciliación, ¿alguien sabe la diferencia entre mediación y conciliación? Si es así, solo pueden abrir su microfonito. No se vale googlear. Ok. La pista, chicos, creo que aquí la licenciada Eli iba a participar. ¿Iba a participar, licenciada? Sí, bueno, según algo de lo que he leído, en la mediación se busca llegar a convenir los intereses, ¿no?, de las partes, en la mediación. Y ya en el proceso de conciliación es cerrar digamos que lo que no tienen solución, o lo que ellos creen, o las partes creen no tener solución, es se me fue la idea, perdónenme. No se preocupe. Bueno, ahí les va la pista, chicos. Cuando hablan ustedes de mediación y conciliación, son dos conceptos diferentes, pero son medios alternativos para concluir procedimientos. La pista es, cuando hablamos de conciliación, acuérdense de la primer sílaba de su palabra. Conciliación. Con un metiche, con un chismoso que les va a sugerir propuestas. Con propuestas o con el metiche. Y en la mediación no tenemos las sugerencias ni propuestas. En la mediación solo tenemos una tercera persona que nos invita a platicar y a convenir sin hacer propuestas. La diferencia es que en la conciliación sí tenemos propuestas que se efectúan por esa persona tercera. Entonces, la pista, si es que la quieren tomar, es la palabra con, o la frase, la sílaba de su palabra. Con propuestas es la conciliación. Y la mediación solo es la persona que va a facilitarles el diálogo para que puedan solitos llegar a un convenio. Entonces cuando les pregunten, ustedes se acuerdan, con el metiche es la conciliación. Él nos va a hacer propuestas. En la mediación no. Bien, y entonces en esta fase, pues eso es lo que hace el juez. Si se dan cuenta, dice mediar o conciliar. O sea que puede él solamente invocar o invitarlos al diálogo o hacerles propuestas. Yo siempre estoy de metiche, entonces yo siempre hago propuestas. Yo trato de conciliar en vez de mediar. La siguiente es la revisión de acuerdos de hechos o probatorios. Se refiere a los hechos que no son controvertidos o las pruebas que ya no va a ser necesario que desahoguemos. Eso lo manejamos si es que no concluimos con convenio en nuestra audiencia. Después la admisión y preparación de pruebas. Después la revisión de las medidas provisionales y órdenes de protección. Si se dan cuenta, es oficiosa. No tienen que pedírsele al juzgador, él ponderará si va a hacer la revisión en esa audiencia o simplemente va a decir tras una revisión, pues se confirman y ustedes ya podrán pedir lo que a su derecho les corresponda. Ojo, aquí no tenemos recurso de revocación, entonces los decretos que determinen las medidas u órdenes de protección son apelables, no revocables porque ya no tenemos ese recurso. Son apelables, chicos. Mucho ojo con ese recurso para que no se les vaya a pasar. Y tarán, nuevamente viene ahora en el proceso oral familiar su multa en el artículo 674 si no acuden a la audiencia. Las partes tienen el deber de comparecer a la audiencia preliminar personalmente. A las personas representantes que dejen de asistir sin justa causa calificada, la multa es no menor a 20 ni superior a 60.
que es similar al que la que les había ya hecho la anotación en su juicio ordinario civil, ¿cierto? Ajá, no menor a 20 ni mayor a 60. Y hablamos de no menor a 2.262 pesos con 80 centavos, ni mayor a 6.788 pesos con 40 centavos. Si dejaran de concurrir alguna o ambas partes a la audiencia sin justa causa calificada, se les impondrá una multa. Y si se dan cuenta, aquí ya viene otra multa. Así que, chicos, vayan a sus audiencias, por favor, ¿no? A menos que sí sea alguna causa que amerite su imposibilidad. De lo contrario, pues hay que acudir, porque ya vieron que aquí les multan. Ahora, la audiencia se va a diferir. Si ustedes no van, el juez, además de la multa, va a diferir la audiencia. Pero si a la siguiente audiencia todavía ustedes no asisten, se va a abrir la audiencia y se van a desahogar las etapas correspondientes y se va a señalar fecha para la audiencia de juicio. Esta audiencia de juicio se señalará dentro de los 40 días hábiles siguientes a el verificativo de su audiencia preliminar. Aquí, muchachos, la diferencia en los juicios orales es que hay muchas situaciones que ya se hacen de oficio. Por ejemplo, si ya se determinó qué pruebas se van a desahogar y no están presentes las partes por estas situaciones que ya dijimos, incluso después de haberse diferido o en la audiencia diferida, así la maneja nuestro Código Nacional, sin que lo pida otra parte, el juez va a declarar desiertas las pruebas que no se encuentren preparadas por causa imputable a la persona que no compareció y que no externó causa legal de su incomparecencia. Entonces, aquí, insisto, no es necesario que las partes lo soliciten, el juez oficiosamente va a declarar la deserción de esos medios de convicción, que no se desahogaron, pues por causa imputable a la parte oferente. Bien, entonces, el artículo 676 establece el plazo para señalar la audiencia de juicio. Y aquí únicamente haré una acotación. Les decía que el juicio que nosotros conocemos como sin causa o incausado ya no tiene tramitación especial, se lleva a través de este juicio oral familiar. Si durante las charlas las partes consensan el cambio de vía, porque aquí tenemos un divorcio que se llama bilateral, que es el que conocemos como por mutuo consentimiento o voluntario. Si cambian de vía y se reúnen los requisitos para el divorcio bilateral, el juez puede aprobar el cambio de vía, dictar la sentencia y concluir el procedimiento. Insisto, si se reúnen los requisitos. De lo contrario, si el trámite es un divorcio, declarará la disolución del vínculo matrimonial y va a continuar con las demás situaciones que sean inherentes a la disolución de ese vínculo matrimonial. Entonces, ¿cuándo únicamente puede concluir? Cuando cambiamos de vía a divorcio bilateral y se reúnen todos los requisitos que establece esa figura. De lo contrario, sí se va a declarar la disolución del vínculo matrimonial, pero se continuará con el procedimiento de su juicio oral familiar. Bien, la audiencia de juicio está prevista en el artículo 678. Esta audiencia de juicio tiene también 4 etapas. La primera son sus alegatos de apertura o sus alegatos iniciales. Después es el desahogo de las pruebas. Después vienen los alegatos de cierre. Y finalmente el dictado de la sentencia. Lo que se diferencia entre este juicio y el juicio que vimos la clase pasada es que en este caso la sentencia se va a explicar y se va a leer solamente los resolutivos. El juez tendrá 3 días para incorporar la pieza escritural y correrles copia a las partes de esa sentencia. 3 días para esa situación. Es decir, si el juez dicta la sentencia en la audiencia, se leerán los puntos resolutivos, pero la pieza escrita se incorporará dentro de los 3 días siguientes a que se dictó esa sentencia.
no solo se incorporará, sino que se dejará una copia a disposición de cada una de las partes. También se les indicará que cuentan con el plazo de 3 días para solicitar una aclaración. De manera escrita es esa solicitud, al igual que en su juicio ordinario civil oral. A diferencia que en el juicio civil, ustedes recuerdan cuánto tiempo tenía el juez. Yo les decía, si el juez no puede dictar la sentencia en esa audiencia de juicio, puede diferirla hasta por un plazo de ¿cuántos días? ¿Alguien se acuerda? 10, 15, 20, 25, 30, cuando él quiera. 10 días, creo que por el licenciado Emanuel decía. Sí, licenciado, bien seguro, 10 días. A diferencia, aquí son 15 días. Aquí el juez igual puede diferir, pero aquí el plazo es un poquito mayor, son 5 días más. Entonces, fijará la audiencia para que dentro de esos 15 días las partes comparezcan a escuchar los resolutivos de su sentencia y a lo mejor su explicación. Lo mismo sucede dentro del plazo de 3 días, el juez podrá darles, dejar a su disposición la copia de esa sentencia, sus 3 días para que ustedes puedan solicitar la aclaración. Aquí la diferencia con el juicio ordinario civil oral es que allá tenían ustedes 3 días a partir de que se dictaba la sentencia. Aquí no, aquí sus 3 días corren a partir de que la sentencia les fue puesta a su disposición. Y tiene lógica, porque ustedes van a ver ya la pieza escrita y entonces podrán saber si hay aclaraciones que solicitar. A diferencia entonces, es que allá es una vez que se les notifique su sentencia, que se les dicte la sentencia, tienen 3 días para solicitar la aclaración. Y aquí son 3 días después de que ustedes tienen a disposición la sentencia. Bien, ahí termina entonces su juicio oral familiar. Suena tan fácil y va a ser tan complicado el desahogo de este juicio. Hay muchas partes muy buenas que les dan mucha oportunidad a los abogados y abogadas para incorporar todas sus peticiones orales. Y bueno, lo que diferencia a estos juicios de los que actualmente conocemos en cuanto a la oralidad es que ahora viene una parte de ejecución. Ustedes conocen que actualmente para pedir el cumplimiento de una sentencia es una vía de apremio. Aquí ya establecen un procedimiento específico para ejecutar las sentencias y ese procedimiento viene de la materia penal, me atrevería a decirlo. En la materia penal ustedes saben que hay una etapa de ejecución y que hay jueces de ejecución. Hay audiencias para que esa ejecución se esté llevando a cabo. Lo mismo aquí, establecen un procedimiento a través de audiencias, se les requiere a las partes el cumplimiento voluntario de la sentencia. Si no se efectúa el cumplimiento voluntario, entonces viene ya el procedimiento de ejecución, que es un trámite diferente. Es incidental y o puede ser un juicio autónomo. Eso lo tenemos en el artículo 683 y 682. La peculiaridad es esa, ¿no? Ahora nuestro Código Nacional ya establece con materia penal un presupuesto para poder llevar a cabo audiencias encaminadas al cumplimiento de nuestra sentencia. Esta sentencia que se dicte en materia familiar, ¿se pueden imaginar qué recurso procede en contra de la sentencia? Queja, apelación o reclamación. ¿Apelación, señoría? Muy bien, apelación. La reposición solo es en la segunda sala y, ojo con ello, la apelación es sin reenvío. ¿Qué significa el reenvío? La sala no nos va a mandar el procedimiento para decirnos, ¿qué crees? Emplazaste mal, te lo regreso para que repongas todo el procedimiento. Sin reenvío significa que ahora la segunda instancia tiene facultad amplia como un órgano juzgador y por ende llevará a cabo audiencias, desahogará pruebas para dictar la sentencia que estimen tiene que ser modificada. Si la confirman, pues sin problema, ¿no? Pero si no, no hay posibilidad de que lo regresen al juzgado para que reponga.
tendrá que dictarlo la sala. Bueno, ese es un sueño que tiene el Código Nacional prescrito. Sé que las salas pueden encontrar la forma de regresarlo. Y por ahí les comparto que he escuchado algunos criterios de la sala encaminados a que cuando sean deficiencias que devengan del debido proceso, se puede reenviar. Por ejemplo, lo que les comentaba, un mal emplazamiento. Si ellos advierten que hubo un mal emplazamiento, significa que hubo una vulneración al principio del debido proceso y por ende no tienen obligación de dictar la sentencia, sino de regresar al juzgado para que lleve a cabo nuevamente todo el procedimiento. Pero, ojo, porque esto todavía está en debate. Sí, esto solo se los cuento como chisme de pasillo, pero es lo que se ha estado manejando, que son vicios en ese procedimiento, pueden mandarlo de nueva cuenta al juzgado para que reponga ese procedimiento. De lo contrario, será la sala la que tenga esa amplitud en la jurisdicción, se le llama que la sala asume plena jurisdicción para resolver ese procedimiento. Y eso lo encuentra en el artículo 680, en el último de sus párrafos. Contra la determinación procederá el recurso de apelación sin necesidad de reenvío. Y a lo mejor es aquí donde van a encontrar la salida a las salas. Sin necesidad de reenvío. Porque creo yo que si le hubieran puesto sin posibilidad de reenvío, entonces sí las salas no podrían hacerlo, porque igual fuese un mandato. Pero cuando dicen sin necesidad, para mí significa que sí tienen la facultad de reenviarlo de nueva cuenta al juzgado, porque lo está dejando a su libertad, sin necesidad, ¿no? Entonces, por ahí, si algún magistrado me escucha, ya tiene la respuesta en la palabra necesidad. Y bueno, chicos, pregunto si tienen alguna duda que quieran en este momento que abordemos. Tenemos unos minutitos para tal finalidad. Adelante. Sí, licenciado Rafa, adelante. Ay, su señoría, haga más cursos, por favor. Gracias, licenciado Rafa. Muy interesante todo, señoría. Licenciada Eli, adelante. La verdad es que Bueno. temas muy, muy interesantes que se han venido abordando. Yo en lo personal le comentaba, mi área de campo de acción es otra materia. Sin embargo, sí es un tema muy interesante y que en lo personal me está gustando mucho. Y sí, usted sabe que el Instituto Universitario, desde luego, tendrá siempre las puertas abiertas para culminar y aperturar nuevos proyectos, nuevos cursos, diplomados, que por supuesto, siempre será bienvenida, señoría. Muchas gracias. Gracias, licenciado Eli. Licenciada Eli, adelante. Sí la entendí bien, dio pauta para dudas que tuviéramos. Así es. Bueno, a mí me saltó una duda cuando comentó sobre el artículo 552, en que se hablaba en relación a las que se negaran a someterse a alguna prueba o a facilitar para que se llevaran a cabo. Entonces, en esa parte, y relacionándolo con la situación de los 4 primeros puntos que nos señaló que se relacionaban juicio oral y civil y familiar, en cuanto a la rebeldía, en esta parte no se consideraría entonces que se puede acusar la rebeldía de la parte que no está facilitando que se lleve a cabo la prueba. Ok. La rebeldía la manejamos únicamente cuando no se contesta la demanda. Ese es como el término jurídico específico para cuando no se contesta. A veces lo utilizamos de sobremanera, solicitando la rebeldía por no desahogar alguna vista, algún requerimiento,
pero en ese caso no es rebeldía, en ese caso es el incumplimiento o el desacato o el que no desahogó alguna prevención o vista. Pero la rebeldía, desde el punto de vista de derecho procesal, únicamente es cuando la parte demandada cae en contumacia, que es cuando no contesta la demanda. Entonces ahí estoy entendiendo El demandado reconvencionista. Okay. Y en el caso del 552, lo que procedería sería la preclusión del derecho de esa parte o de la probanza o el desacato a un mandato judicial, dependiendo cómo le hayan hecho el apercibimiento. Entonces, ante ese desacato y no permitir el desahogo de una prueba en su persona, por ejemplo, o no permitir el acceso a algún inmueble, conlleva al castigo, que es la aplicación de la medida, no solo cualquier medida de apremio, sino además tenerlo por cierto los hechos que pretende acreditar la contraria con esa prueba que impidió se llevara a cabo. Muchísimas gracias, señor. Disculpe. No, al contrario, gracias. Licenciado Rafa, veo que todavía tiene su manita levantada. ¿Otra pregunta? No, ya, perdón, señoría. Es como si en mi celular se queda levantado. Está emocionado, licenciado Rafa. Muy bien, licenciado Eddie, pues si no tenemos nada más, dígame usted si podemos concluir con nuestro taller. Sí, todo excelente. La verdad es que muy enriquecedor este taller y nos ha retroalimentado con nuevas ideas, nuevas técnicas, estrategias para seguir abordando este tipo de temas interesantes. Nuevamente, agradecerle su espacio, agradecerle a todos los colegas que se hayan permitido seguir actualizando sus conocimientos en esta materia que es tan interesante. Y desde luego, qué mejor manera en hacerlo a través de una gran experta como es usted, señoría. Muchas gracias. Y al Instituto Universitario de Ciencias se va a proyectar una constancia justamente de agradecimiento y desde luego reconocimiento a esta gran trayectoria y este gran espacio que nos brindó. Ahí se está compartiendo en pantalla. La haremos llegar de manera personal y de manera digital también se la enviaremos. Y agradecerle, señoría, sin duda, un gran tema y hay muchos temas que abordar en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, Nacional Civil y Familiar. Muchas No, por gracias. favor, licenciado. Sí, es que estoy muy emocionado porque he aprendido cosas nuevas. Muy bien, Liliana, muchas gracias. Estoy muy agradecida por la invitación. Qué bueno que el taller les gustó. Espero de verdad que les sea muy fructífero en su vida profesional y espero, por supuesto, encontrarlos en las audiencias y que me hagan repelar con los mismos consejos que yo les he dado. Licenciada Eli tiene su manita levantada. Sí, señoría, pues agradecerle mucho. Aprendí demasiado y le agradezco la paciencia que tuvo con nosotros durante esta serie o en estas clases que nos impartió y pues reconocerle, ¿no?, su paciencia y su conocimiento que compartió. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues quedo a la orden, chicos y chicas. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, lo disfruté mucho. Espero que ustedes también y pues nos estamos viendo muy pronto. Muchas Muchas gracias. gracias, señoría. Hasta pronto. Excelente noche a todos. Gracias. Gracias, adiós y un gusto conocerlos.